lo primero que voy a decir que al CEO ya lo mataron incontables veces y sigue vivo. Bienvenidos al primer episodio de Eleven Talks, el podcast de Agencia Eleven sobre todas las novedades SEO. Para comenzar, hoy tenemos un invitado muy especial. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Beltrán, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muy contento de tenerte acá en el primer episodio de Eleven Talk. Tenemos muchos temas para hablar el día de hoy y el primero que me gustaría comenzar es conociéndote un poco más a vos. Sos una persona que hace muchos años está trabajando en el mundo del SEO, pero tuvo un recorrido quizás un poco particular y quizás también interesante para compartirle con la audiencia. Me gustaría que nos puedas comentar cómo fue tu proceso hasta llegar al mundo del SEO y ser hoy, el CEO de Agencia Eleven. Bueno, fue un largo proceso que empezó hace ya bastantes años. La verdad que tuvo parte de búsqueda personal y la verdad que tuvo parte de azar también. Yo, en la etapa anterior, digamos, laboral, me dediqué muchos años a la gestión de proyectos, a la consultoría de procesos, diseño organizacional. Eh, Ese era un poco de lo que vivía en esa época. Eh, y tenía el SEO como un hobby, ¿no? O sea, hacía páginas propias, era algo que me divertía, me daba un poquito de dinero, pero no es de lo que vivía. Yo tuve varias, de hecho, experiencias en el exterior, pero antes de dedicarme profesionalmente al SEO, mi última experiencia fue en China. Ahí estuve, en una multinacional trabajando 2 años. Yo ¿Viviste en China? viví en Shanghái 2 años, exactamente. Que fue una muy linda experiencia. En otro episodio la podemos abordar más de lleno. 100%. Pero bueno, yo en esa experiencia, a donde iba con esto, conozco a mi actual mujer, que ella es austríaca, y nos mudamos después de un tiempo a Alemania. En ese cambio, yo dejo mi trabajo, mi actividad que llevaba hasta ese momento, y decido apostarle al SEO, que era lo que a mí me gustaba. Vi también una oportunidad ahí, porque, digamos, el SEO, por supuesto, que tiene su pata técnica, su pata de contenido. Bueno, un poco vamos a desarrollar esto en todo el ciclo de Eleven Talks, por supuesto, su pata de link building. Pero también hay un componente muy importante que es gestionar los proyectos de SEO si uno lo quiere hacer para clientes, ¿no? Por supuesto que si lo hace internamente esto, no es tan relevante. Pero bueno, mi idea era así hacerlo dar el servicio de SEO. Yo en la gestión de proyectos tenía mucha experiencia, el SEO era algo que venía haciendo más informalmente, pero que de lo cual también conocía y era, ya te digo, mi hobby, lo que me gustaba. Ahí, en los consumos habituales que yo tenía de SEO, estaba el podcast de Andrés Kloster, mi socio. Él se venía difundiendo, él es un gran difusor incluso de antes que yo lo conozca. A mí me gustaba mucho consumir ese contenido. Cuando me pongo mi proyecto personal de salir a ofrecer SEO de manera profesional, la verdad que no quería hacerlo solo. Lo contacto a él. Nunca me lo dijo, pero supo que él tampoco quería hacerlo solo. Así que empezamos a trabajar juntos. Y la verdad que se dio muy bien. Nos complementamos muy, muy bien. Hasta el día de hoy, yo diría que eso fue un poco el gran motor que llevó al crecimiento de Eleven. Por supuesto que después se fue formando un equipo y ese equipo
sin duda hoy es el sostén de la empresa, pero esto que cuento fueron un poco los comienzos y esa forma en la cual nos complementamos fue la que nos permitió impulsarnos. Y así fuimos, por supuesto, viendo las necesidades, avanzando en cuanto a cuentas, clientes, armando áreas y bueno, muy resumidamente ese fue el trayecto desde los comienzos míos hasta donde estamos hoy. Está buenísimo esto que contás, Guido, porque bueno, como bien lo dijiste, no sos una persona, a ver, sos una persona que era, como dice el tango, ¿no? Gestor de proyectos de día, consultor SEO o empezar a meterse en el mundo del SEO de noche, de golpe por cuestiones personales tuviste que hacer ese cambio y ese cambio es quizás el cambio que muchas personas están pensando hacer en sus carreras profesionales y traigo esto porque justamente el SEO, entiendo, bueno, quiero ver qué es lo que opinas vos, pero que es una disciplina, que valga la redundancia, interdisciplinaria, ¿no? Donde cualquiera puede empezar con su background a aportar valor a eso y a partir de ahí también crecer, aprender y comenzar a desarrollarse. ¿Vos eso más o menos cómo lo ves? Absolutamente, el SEO, para mí el principal skill que tiene que tener una persona es curiosidad, proactividad, ganas de aprender y por supuesto que el resto se aprende. De hecho, la comunidad SEO, pero interminable la cantidad digamos, de lugares de los cuales vienen los SEOs que hoy difunden y demás. Desde, no sé, ingenieros, bueno, no sé, licenciados en administración, poco mi caso, no sé, profesor de educación física, licenciados en comunicación, bueno, en fin, es inabarcable la cantidad de sectores de los cuales vienen. Con lo cual, por supuesto que cualquiera que esté interiorizado y cualquiera que tenga ganas de aprender pueda hacerlo y espero que este ciclo que estamos lanzando de Eleven Talks colabore con el conocimiento y la comunidad, ¿no? Buenísimo. Si tuvieras, Guido, que resumirlo, ¿qué es para vos lo que más te apasiona del SEO? Lo que más me apasiona el SEO, bueno, varias cosas me apasionan. Yo diría que el equilibrio entre analítica y creatividad es una parte que me encanta. Son dos cosas que a mí personalmente me gustan mucho y siento que en el SEO se pueden ver combinadas. Eh, Me parece que es un juego de estrategia constante donde uno nunca puede parar de aprender si quiere mantenerse competitivo. Eh, y algo que me gusta mucho a mí, que ya lo traía desde la parte de la consultoría, que es el tema de que cada proyecto es un desafío nuevo, ¿no? Con lo cual hay que meterse a fondo, investigar, entenderlo, desarrollarlo, diseñar una estrategia, con lo cual la monotonía no existe en este trabajo. Totalmente, más ahora en un contexto, bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero que está cambiando totalmente. Que cambió muy probablemente desde cuando arrancaste, allá viviendo en China, ahora, pero que va a continuar cambiando un montón y que vamos a tener que todo el tiempo estar aprendiendo y estar, bueno, siendo curiosos, como bien mencionabas anteriormente. Este es el primer episodio de Eleven Talk. Yo recuerdo el año pasado, Guido, me llamaste un día, me dijiste, tenemos que lanzar un podcast, tengo esta idea, queremos hacer esto, lo tenés que conducir vos. Y tenías ahí más o menos algunas ideas, pero me gustaría que puedas comentar acá con la gente, porque bueno, un día dijiste hay que hacer esto y que era justamente lo que esperamos después aportar en este ciclo de varios podcasts que va a ser Eleven Talk. Bueno, nosotros ya veníamos con esta filosofía de que el conocimiento debe compartirse. Lo hicimos en etapas anteriores con la máquina del SEO, con gestionando el SEO. Creo que esta es una propuesta superadora. Y sobre todo lo que me motivó es que nosotros hoy en día tenemos un equipo súper robusto, con muchos años de experiencia en distintas disciplinas del SEO. Y todo ese conocimiento, la verdad que me parece que debe ser compartido a la comunidad.
todo lo que nos dedicamos a esto nos hemos nutrido de la comunidad, de su conocimiento compartido, y esta es nuestra forma también de aportar nuestro granito de arena, y seguir creciendo y seguir aportando lo que podamos, de nuestra manera. ¿Cuál es la diferencia de Eleven Talks? Bueno, que acá vamos a abordarlo de una manera más especializada, con las diferentes verticales del SEO, con las disciplinas complementarias del SEO, donde diferentes interlocutores de Agencia Eleven, que se vienen especializando en estas áreas desde hace mucho tiempo, van a brindar su mirada de expertos en cada una de estas disciplinas. Algunas, para mencionarlas un poco, lo que van a encontrar en este ciclo son temas de SEO generalista, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero también de SEO local, también específicos del inbuilding, también específicos de SEO para e-commerce, creación de contenido, SEO para YouTube, SEO para TikTok. Después, bueno, ya de forma más complementaria al SEO, pero también temas de creación de contenidos, temas de ASO, temas de CRO, y por supuesto todo esto cruzado por la IA y la forma de automatizar y mejorar la proactividad de todas estas disciplinas. Perfecto. Si te parece, nos vamos metiendo ya en el tema central de este podcast, que es el estado actual del SEO. Y me gustaría arrancar con una pregunta quizás un poco polémica, pero que venimos escuchando ya hace bastante, y es que el SEO se está muriendo. Muchas veces es una frase que ya quienes estamos en esta industria escuchamos hace bastante, pero últimamente, con la llegada de las inteligencias artificiales generativas, la escuchamos cada vez más. Y esto de, che, ya la gente no busca más en Google, no busca más en motores de búsqueda, solo buscan en ChatGPT, solo buscan en Perplexity. Entonces, realmente, tu opinión, ¿el SEO se está muriendo como dicen? ¿O es más que nada algo que nos viene asustando hace bastante y que capaz que no sucede? Lo primero que voy a decir, que al SEO ya lo mataron incontables veces y sigue vivo. Pero respondiendo a la pregunta, no creo que el SEO se esté muriendo, lejos de eso. Lo que sí creo firmemente es que el SEO está mutando. El SEO siempre muta, siempre hay que adaptarse, pero este es un momento particular, ¿no? Nosotros, bueno, durante mucho tiempo hicimos SEO para Google, sobre todo, por ser el principal motor de búsqueda, donde, bueno, buscábamos, por supuesto, indexar, rankear. La diferencia ahora, y por esto digo que está mutando, es que el contenido que creamos, y cómo optimizamos también debe ser tenido en cuenta para que la IA quiera recomendarlo y quiera citarlo y quiera aprender de eso, ¿no? Esa me parece que es la principal diferencia. No es solamente posicionar y rankear, sino también ir a un esquema más conversacional, digamos, donde la IA quiera tomarnos como referente, repito, citarnos, y aprender de lo que nosotros generamos. Bueno, en esta mutación que vos mencionabas, hay claramente unas búsquedas que se están haciendo a través de estas inteligencias artificiales, quizás no todas. Entonces, en ese sentido, mi consulta es, con el boom de estas nuevas herramientas, ¿qué tipo de consultas crees vos o has visto vos que se han visto más afectadas en el último tiempo? Bien, mira, hay varias. Perdón, antes quiero hacer un comentario que me quedé pensando, que vos decías, la gente solo busca hoy en ChatGPT. Esto es importante ponerlo en contexto, porque si bien ChatGPT o bueno, u otras herramientas de IA han crecido muchísimo, el contexto en el cual hay que ponerlo es que Google sigue teniendo casi el 94% de market share a nivel mundial, ¿no? Y mientras que el caso de ChatGPT estamos hablando de 0,25%. Es importante porque hay una diferencia, bueno, no hace falta aclarar que es, bueno, exponencialmente más grande. Ese es el esquema hoy, digamos. Digo porque uno
se enfoca en el crecimiento de ChatGPT y a veces no dimensiona el contexto en el cual estamos hablando. El contexto es 0.25% de ChatGPT, 94% más o menos Google. Por lo menos hasta fin del año pasado esos son los números. Nada, pero me quedo pensando me quedo picando el comentario y por eso lo aclaro. O sea, la foto hoy en día podemos decir sigue siendo Google el principal player, o sea, el que tiene el mayor market por share, lejísimo, por lejos, viene creciendo la inteligencia artificial, pero hoy en día no está muriendo. Hay que ver después cómo evoluciona, ¿no? Si efectivamente en un futuro termina creciendo ese 0,2% que mencionabas vos antes, o se mantiene así. Pero bueno, es importante entonces, y está buena la aclaración, un poco para afirmar esto. Hoy en día Google sigue siendo el principal player, pero hay que seguir mirando al resto de los otros canales. Exactamente. Y yendo al tema de las búsquedas, este es un tema súper importante, me parece, porque, digamos, una cosa es decir, las búsquedas se hacen por ChatGPT u otras herramientas, Gemini, u otras herramientas de inteligencia artificial. Pero es importante hacer el desglose de cuáles, ¿no? Porque no es lo mismo las distintas intenciones de búsqueda sobre el impacto que tiene la IA. Por ejemplo, a ver, para ir a lo más clásico, las búsquedas informativas o comparativas son las que, por supuesto, más impacto tienen. Si uno dice, bueno, ¿qué es el SEO? Por supuesto que la IA puede contestarlo sin ningún problema y eso probablemente no genere clics. Con lo cual, sí, las intenciones de búsqueda informativas se ven más afectadas en el SEO que otras. Lo mismo las comparativas. Si uno busca, no sé, iPhone 16 versus Samsung Galaxy, puede armar una tabla comparativa perfecta mostrando el detalle de cada uno e incluso recomendar algo. Entonces, en ese caso, ese tipo de búsquedas tuvieron muchísimo impacto. ¿Cuáles tuvieron mucho más impacto? Este es un dato interesante, me parece, que son las búsquedas, por ejemplo, transaccionales, que son las que más conversiones generan. Ahí ya no hay tanto impacto. Si uno pone, no sé, comprar zapatillas tal marca, bueno, ¿qué dice? O sea, ¿cómo recomienda? Bueno, en ese caso sí, el SEO clásico, el SEO en Google, tiene un lugar todavía absolutamente preponderante. ¿Qué más? No sé, ni hablar de búsquedas locales, ¿no? Ahí, por supuesto, si uno busca, no sé, cafetería cerca mío, bueno, ¿qué va a decir la IA ahí? No tiene tanto para aportar. El algoritmo ahí de Google de búsquedas locales, sí puede recomendar, después, bueno, en fin, reviews, etc. En ese caso, el impacto es muchísimo más bajo. Más bajo aún el impacto en tipos de búsqueda de una opinión concreta. Por ejemplo, no sé, recomendarme, no sé, las mejores películas de tal cosa. Ahí juega mucho el rol de quién lo recomienda, ¿no? Una vez se sigue, no sé, blogs de personas. En el caso de Google tenemos la parte de EAT, que es un factor de posicionamiento importante para este tipo de búsquedas, donde, bueno, recomienda por qué tan experto es quien lo escribe, o cuánta relevancia tiene, mejor dicho, quien lo escribe. Entonces ahí diría que el impacto es bajo. No sé, quedó claro el punto, pero es como muy distinto el tipo de búsqueda en función del impacto que tuvo la IA. Totalmente, sí. Entonces, a ver, más que nada, para ver si terminé de entenderlo del todo, las búsquedas más informativas ha crecido bastante. Justamente estas inteligencias artificiales han sabido responder bien a ese tipo de consultas, pero todavía hay algunas donde no han encontrado la manera de hacerlo, o al menos quizás la persona no tiene la confianza suficiente como para decir, esta respuesta que me está dando es realmente lo que yo quiero. Y bueno, vos mencionabas un poco las transaccionales, las que queremos una opinión real de alguna persona. Entonces ahí todavía hay, primero, una oportunidad grandísima, porque ya lo mencionaste vos, más del 90 y pico % del share lo sigue teniendo Google, pero que también que para determinadas, incluso industrias, es
súper importante seguir optimizando en SEO para poder darle respuesta a esas consultas y esas necesidades que tienen las personas, como bien mencionabas vos, comprar un celular. No lo compramos a través de ChatGPT el celular, sino que preferimos muchas veces ir a Google, ver las recomendaciones, buscar las páginas, hacer clic y después terminar de convertir. Totalmente. Y aparte otro punto importante, que la foto hoy, por lo menos hoy que estamos grabando esto 27 de marzo de 2025, por supuesto, quienes estamos en esta industria, estamos todos los días con ChatGPT, pero esto no es la generalización absoluta de todo el mundo. O sea, la gente sigue buscando tradicionalmente al día de hoy como lo vino haciendo los últimos largos años. Con lo cual, asumir que nuestros hábitos de búsqueda de gente, digamos, que está en este sector se pueden extrapolar a toda la población, bueno, no es tan así, ¿no? Por supuesto. Quiero ser autorreferencial acá y mencionar, a ver, capaz que soy yo, capaz que hay muchas más personas, no sé vos cuál es tu opinión, pero a mí últimamente me está pasando de que hay determinadas consultas donde no voy ni siquiera a Google ni a las inteligencias artificiales, sino que intento ir y migrar hacia otros canales. Por ejemplo, si quiero buscar un restaurante, trato de ver el Instagram, ver las reseñas de las personas, trato de ir a hacer una búsqueda local, ir a Google Maps. Si quiero ver una receta de algo que quiero cocinar en mi casa, suelo ir a los shorts de YouTube o a TikTok para ver cómo lo hacen. Entonces, efectivamente, la gente está migrando hacia otros canales, hacia otras plataformas, y si la respuesta es sí, si ya deberíamos empezar a pensar SEO por esas plataformas, ¿no? SEO para YouTube, SEO para TikTok y demás. Es que totalmente. Al SEO, como veíamos en la charla del SEO Camp de Andrés Kloster, que dijo una frase muy importante, que al SEO hay que sacarle la G de Google. El SEO es la optimización de motores de búsqueda. Por supuesto que, bueno, hasta hace poco tiempo diría, Google se llevaba todas las fichas, pero me parece que esto ya es presente, no es futuro, ya es presente y sin duda se va a incrementar para el futuro, que el SEO hay que pensarlo desde una óptica multiplataforma. Un poco también, esta es la propuesta de Eleventalks para, bueno, traer especialistas en distintos motores de búsqueda, y que ellos cuenten su experiencia. Esto, si no tengo ninguna duda, que va en este sentido. Las plataformas han cambiado mucho y los hábitos de búsqueda han cambiado mucho. Por ejemplo, no sé, el segundo motor de búsqueda hoy en día más importante es el de YouTube, con lo cual ya no se busca en Google para ver videos en YouTube, se busca directamente en YouTube. Lo mismo las búsquedas en TikTok, que son búsquedas mucho más emocionales, si uno quiere. Bueno, después, no sé, búsquedas dentro de Google Maps. Bueno, en fin, son distintos algoritmos, los cuales para hacer un correcto SEO hay que entenderlos cada uno de ellos y optimizar para esos motores, ¿no? No sé, el App Store es otro que, perdón, para cerrar con esto, el App Store es otro que se me ocurre, o el Play Store, donde, bueno, buscamos una determinada aplicación, hay un criterio ahí por el cual el motor de búsqueda muestra una o no muestra otra. También, bueno, hay que optimizar, en fin, cada uno en particular. Bien, buenísimo. Entonces, no hay que pensar solamente en Google cuando hablamos de SEO, hay que pensar en los distintos canales, en las distintas plataformas que tienen también motores de búsqueda, pero eso también abre una oportunidad también, porque quizás tengo competidores que no están optimizando en esos canales, entonces hacerlo yo primero está bueno como para poder empezar a marcar y ganar posicionamiento y también ganar ventas eventualmente. Pero también es un desafío porque hay que saber elegir bien, ¿no? Cuál es el canal que tengo que optimizar, dado que muchas veces el presupuesto de una empresa para destino de ads, SEO, otras acciones de marketing es corto, y encima ya que estamos diciendo no, solamente SEO no es solamente Google, hay que optimizarlo, bueno, hace aún más corto ese presupuesto. Te hago una consulta acá pensándolo en el momento. Si yo fuese una empresa de retail que tengo locales distribuidos en algún país, distintos locales,
un pensamiento podría ser, tengo que hacerse local, ¿no? Para que mis locales estén. Si a la vez esa empresa de retail tiene una página web, vende por e-commerce, deberíamos también decirle, ya que vos mencionaste antes, las consultas transaccionales son las que no están teniendo impacto, con más razón hay que hacer SEO para ese e-commerce. Pero además me mencionabas, pero también si tenés una red social, si tenés TikTok, si tenés YouTube, también está bueno. Si a su vez vendés por Mercado Libre, también podemos hacer SEO por Mercado Libre o por Amazon, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario donde cada vez son más los canales, ¿cómo podría ser una empresa? ¿O qué cosas tendría que tener en cuenta, ¿sí? Ese decisor, esa empresa que dice, yo quiero empezar a destinar recursos en estos motores de búsqueda. Bueno, ¿cuáles son los que debería yo estar empezando a elegir? Bueno, a ver, acá vuelvo al primer punto de la pregunta. Para hacer un buen proyecto de SEO, digo, parándonos desde el lado de profesionales de SEO que damos un servicio, ¿no? Acá el punto crucial es entender bien el negocio y el servicio. Digamos, ir a fondo, investigarlo. Y esto, lo que tenemos que sacar acá es cuáles son las intenciones de búsqueda y cómo son esos tipos de búsqueda. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, como vos bien mencionabas, un tipo de búsqueda local, donde juegan factores de proximidad, que ahí tenemos que optimizar para SEO local. A ver, pongo el extremo, imagínense un proyecto de tiendas físicas donde juega el algoritmo local, que alguien esté optimizando un SEO tradicional. O sea, puede estar años y no va a servir jamás. Después, bueno, también está el SEO en marketplaces, donde se busca directamente dentro del sitio de e-commerce. Bueno, ahí entrarán otros factores en juego. Después tenemos, no sé, temas más conversacionales, por ejemplo, como la IA. Bueno, acá un poco volví al punto anterior. Hacer que la IA nos recomiende. Temas sociales, donde hay también un descubrimiento más emocional, como por ejemplo ser TikTok. Entonces, es bien diferenciado qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los motores, cómo armar esa estrategia y qué es lo que nos va a hacer generar la conversión. Pero para esto hay que investigar primero el negocio, el producto, hacer un correcto diagnóstico, auditarlo bien y desde ahí trazar la estrategia. Por eso digo, el SEO es mucho más amplio de posicionar en Google, es muchísimo más amplio. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ya estuviste comentando un poco sobre el estado actual del SEO, el estado en el que estábamos. Mencionaste que el SEO, hoy en día la foto que tenemos hoy es que el SEO no está muriendo. Y me gustaría viajar un poco en el tiempo, ya irnos quizás hacia el futuro y que me digas, bueno, ¿cómo ves vos el futuro del SEO? Y efectivamente vos sos una persona que comenzó su recorrido dijiste vos, la gestión de procesos, de proyectos también. Entonces, ¿cómo ves vos el futuro o qué herramientas o habilidades debería tener un profesional SEO si el día de mañana quiere empezar a dedicarse a esta disciplina? Bueno, diría, volviendo con el hilo del que venía conversando, me parece que hay que verlo como una disciplina multiplataforma. Eh, Digamos, no alcanza con por ahí tener mucho conocimiento solo de una cosa o poco conocimiento solo de una cosa. Eh, por eso vuelvo al punto inicial, acá no nos aburrimos nunca, siempre hay que aprender cosas nuevas. Pero bueno, para enmarcarlo en ese sentido, me parece que hay que entenderlo como disciplina multiplataforma y saber optimizar para cada una de ellas. Eh, Me parece que el rol analítico juega y va a seguir jugando un rol preponderante. Quienes sepan leer bien los datos, procesarlos, interpretarlos, van a seguir marcando la diferencia. Eh, Me parece que entran en juego el rol de la automatización, de poder ser más productivo en ese sentido. Digamos, quien lo haga va a correr con ventaja con quien no lo haga. Eh, y después te diría también entender el SEO como una parte integral de growth.
digamos, no solamente con el posicionamiento web y ya, es más amplio que eso. También esto va de la mano de Ese punto, este, perdón, Guido, sí, te interrumpo. Ese punto está bueno porque muchas veces uno piensa o se queda con el SEO a conseguir más visitas. Punto. exacto, La pregunta es qué exacto. hacemos con esas visitas. Y con esas visitas podemos hacer un montón de cosas. Podemos monetizar si somos un medio, podemos monetizar nuestras visitas para que empresas nos pongan publicidad y ganar más dinero. Podemos, si somos una empresa, una fintech, podemos adquirir más usuarios. Si somos un e-commerce, tener más ventas. Entonces, a través de esas visitas podemos hacer muchísimas cosas y eso es súper importante para entender también el impacto que tiene SEO dentro del negocio y no quedarnos solamente con el gráfico de cómo aumentaron o bajaron las visitas un mes y otro. Totalmente. Sin ir más lejos, ahí, digamos, el solapamiento entre SEO y CRO, ¿no? Porque, perfecto, las visitas llegan, estoy rankeando, todo maravilloso. Ahora, si no convierte, es como que le falta una pata importante, ¿no? Este, entonces, sí, digamos, en ese sentido me parece súper importante darle esa visión, digamos, ese marco. Y por último, diría también el, la curiosidad infinita de seguir aprendiendo y buscar que debe tener todo SEO, que es ese sello que siempre lleva, creo que llevó y llevará todo SEO exitoso, ¿no? El nunca dejar de aprender y de enfocarse en nuevas disciplinas y nuevas formas y seguir experimentando. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos a entender mejor el futuro del SEO. Para quienes quieran seguir aprendiendo de él y estando en contacto con él, pueden seguirlo en LinkedIn y también buscarlo en la web de Agencia Eleven. El día de hoy conversamos un poco sobre el futuro del SEO, cuál es el estado actual. Respondimos a la pregunta más polémica de si el SEO se está muriendo o no. Guido mencionó también, y creo que quedó muy claro, de que el SEO no se está muriendo, pero sí está mutando y tenemos que estar muy atentos a esas mutaciones. También repasamos un poco hacia dónde estamos yendo, hacia dónde van los motores de búsqueda y bueno, cerramos con cuáles son las habilidades que tiene que tener un SEO del futuro. Si te gustó este capítulo, no te olvides de ponerle me gusta, comentar, suscribirte a la página de Agencia Eleven y compartírselo a quien quieras y creas que le puede llegar a servir esta información. Nosotros terminamos acá este primer episodio de Eleven Talk y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.